Hola, qué bueno poder saludarte. Mi nombre es Luis y me da mucho gusto compartir contigo la palabra de Dios en esta ocasión. Hoy vamos a hablar de un tema bien bonito, bien importante, la generosidad. Y vamos a estudiar desde Filipenses capítulo 4, de los versículos 10 al 23. Es importante que tengas tu Biblia a la mano. Si no tienes tu Biblia a la mano, ya sea física o en el dispositivo, es importante que la tengamos. Y solamente te quiero decir que el apóstol Pablo escribe esta carta desde un arraigo domiciliario. Él está detenido por predicar a Jesucristo en Roma y desde ahí escribe esta carta a los filipenses. La razón por la que escribe es porque él recibió una ofrenda, una ayuda económica de los hermanos en Filipos, y entonces en respuesta y agradecimiento escribe esta carta de 4 capítulos, y prácticamente aquí el capítulo 4 es la conclusión, los versículos que vamos a leer del 10 al 23. Y es una carta llena de alegría, donde Pablo insiste en regocijarnos, pero también insiste en permanecer firmes. De hecho, lo repite en diferentes ocasiones. Para terminar la carta, vemos a un Pablo agradecido por la generosidad de los filipenses. Y vamos a dar lectura. ¿Qué te parece? Si tienes ya tu Biblia lista, pues ábrela y leamos juntos Filipenses capítulo 4 y versículos 10 al 23, y después quiero mencionar algunas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, acompáñame entonces. Dice así la palabra de Dios, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y marca esa palabra, oportunidad. ¿Sale? Márcala ahí en tu Biblia. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y también marca la palabra contentarme o contentamiento. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Ahora, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviastes. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y concluye la carta de los versículos 21 al 23. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bien, Pablo comienza en el versículo 10 diciendo, en gran manera me gocé. Y aquí hay dos palabras. Como dije hace un momento, la palabra es revivido, de la botánica. Entonces, para que ellos puedan comprender, está diciendo, o lo que está dando a entender el apóstol Pablo es, porque han hecho brotar o han hecho florecer. Y es que aparentemente la generosidad de los filipenses había estado siempre ahí. Era una cualidad que los caracterizaba. Pero no se había presentado o no se había dado la oportunidad. Ahora, en estos momentos de contingencia, en este año 2020, en todo el mundo, tenemos la oportunidad de manifestar la generosidad
de Dios. En este tiempo tenemos la oportunidad de manifestar la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el dador. Su nombre es Jehová Jireh, el que provee. Nuestro Dios no es el Dios pedidor, nuestro Dios es el Dios que se da. El Señor Jesucristo dijo: yo doy mi vida en rescate por todos. Nadie me la quita, yo la doy. Ese es nuestro Dios. Y esto me lleva a relacionar, a conectar lo que dice Romanos, donde está esto, que la creación entera está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pues, ¿qué crees? Ha llegado el momento y está la oportunidad de que podamos manifestar la gloria del Señor. Ahora, esto no es nada nuevo y no es que el apóstol Pablo esté diciendo esto en un plan de, oye, a ver si ya haces algo, ¿no? A ver si ya despiertas de tu letargo. No, él no está con este concepto, para nada. Más bien está diciendo, gracias por esta situación, porque ahora, gracias a esta situación, ustedes han podido manifestar su generosidad. Qué chido está eso. Se han podido conectar la actitud de cuidado con la oportunidad, o sea, la nitro y la glicerina. Y entonces se produce un boom. Está ahí. En la iglesia del Señor Jesús está este ADN. Todos lo tenemos de darnos a los demás. Y luego pasamos a los versículos 11 y 12. Lo primero es que Pablo está diciendo aquí, yo no he elegido la escasez. Yo no quiero la escasez. Tampoco está diciendo que la pobreza sea un valor añadido a la vida y que el que tiene menos es mejor que el que tiene más. No está diciendo eso. Este concepto no pertenece a la cosmovisión cristiana para nada. Para nada. Fíjate lo que dice ahí el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. La escasez no depende de que se tenga poco o mucho, pues uno puede tener mucho y vivir con mentalidad de escasez, y viceversa. Ahora, aquí en el versículo 12, Pablo no lo está diciendo de manera poética. Él muy probablemente muy pocas veces comía como nosotros ahora 3 veces al día. Él padeció hambres, pero incluso en la cárcel está diciendo, yo no tengo escasez. Porque una cosa importante es que te quiero mencionar, que en esos tiempos, si alguien iba a la cárcel, no es como ahora que los sistemas penitenciarios en todo el mundo, si alguien va a la cárcel, el gobierno tiene la obligación, o pues no tanto la obligación, sino que el gobierno les da una porción de comida a los internos. Al menos en México así es. Pero en los tiempos de Pablo no era así. Si tenías un familiar o tenías familiares que te pudieran sustentar o llevar comida, pues ya la hiciste, y si no, te morías de hambre en la cárcel. Por eso es que Pablo está diciendo aquí esta parte. He aprendido a contentarme. Ahora, esta palabra contentamiento es del griego autarqué. Su raíz es referente a la autosuficiencia, para que la iglesia de los filipenses pudiera comprender, porque Filipos era una colonia romana. Entonces, en ese tiempo predominaba el lenguaje de los griegos y el latín en el caso de los romanos. Entonces, él está usando un lenguaje que todos pudieran comprender, que es el griego, y entonces está usando esta palabra que es la autarqués, del griego, autosustentable o autosuficiente. Y entonces los griegos y los romanos usaban esta definición para referirse al dominio propio. Pablo aquí lo está usando para que los filipenses lo puedan comprender. Está diciendo, he aprendido a contentarme. Mi gozo no depende de mis circunstancias alrededor o de las circunstancias externas. Él tiene contentamiento en cualquiera que sea su situación, porque la escasez no depende de lo material. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de escasez. Por ejemplo, en México, todos sabemos que México es un país rico en recursos naturales, pero no solamente en recursos naturales, también en ciencia, también es rico en cultura,
es rico en gastronomía. Y entonces lo que le pega a nuestro hermoso país y querido país es la mentalidad de escasez. Ahí es donde bailamos las calmadas. Entonces, cuando Pablo dice, en todo y por todo estoy enseñado, está dando a entender, aunque no es su intención, pero para que los hermanos filipenses lo puedan comprender, de acuerdo a esta virtud de dominio propio, autarqués, he encontrado la fuente de la felicidad. O sea, está diciendo como cuando actualmente decimos, hey, he descubierto la fuente de la felicidad, o he encontrado la fuente de la eterna juventud. Él está diciendo, en Cristo he encontrado la fuente de la felicidad. Ahora, en ese tiempo habían muchos filósofos y una de las corrientes de pensamiento es la de un filósofo llamado Séneca, que era un contemporáneo al apóstol Pablo. Y dicen algunos historiadores que muy probablemente había cierto diálogo entre ellos, que se mandaban WhatsApp y que se mandaban correos y no sé hasta qué punto sea cierto, pero la manera de pensar de este filósofo Séneca es esta, fíjate, uno de sus pensamientos. El hombre sabio disfruta más dando que lo que el receptor disfruta recibiendo. ¿A poco no te suena esto a es mejor dar que recibir? Para mí que el tal Séneca se pirateó algunas de las cosas de Pablo y lo usaba en su filosofía para ganar adeptos, como hacen los coaches ahora. Perdón, lo tenía que decir y se dijo. Ahora, continúa diciendo este Séneca en su manera de pensar, la recompensa para todas las virtudes reside en la virtud por sí misma, porque no se practican con miras a obtener una recompensa, hablando obviamente de la generosidad. La recompensa a una buena acción es haberla hecho. Estoy agradecido no porque esa persona me devolverá el favor, sino porque simplemente he aprendido a realizar un acto agradable y hermoso. Y continúa diciendo, me siento agradecido no porque recibiré un beneficio, sino porque he hecho algo que me agrada. Otra cosa que decía Séneca, entre más cosas se tienen, menos se tiene uno a sí mismo. Y eso es real en cierta manera, porque a veces en mucha gente, he conocido personas que están tan ocupados en sus negocios, en sus posesiones, en sus cosas, que a veces se olvidan de sí mismos y de sus familias, obviamente. Y según dicen los historiadores que este tal Séneca era muy rico, que tenía muchas posesiones, muchas tierras y muchas cosas. Entonces no, tampoco se sabe si es verdad, pero bueno, el punto es que hay cierta relación entre esta autarquía de los filósofos de aquella época y la autarquía que plantea el apóstol Pablo. Hablando de la generosidad, Pablo menciona en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7, otra vez esta palabra de autarqué o autarquía. Y no nada más ahí, también lo vuelve a mencionar en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 6. Pero vamos a ver qué dice 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7, para que veamos que también aquí Pablo lo vuelve a mencionar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Pero continúa diciendo en el versículo 11, y este está aquí también interesante, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y entonces dice aquí, a fin de que teniendo todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Otra cosa que quiero mencionar aquí, que es también importante, que la única demostración de riqueza es la generosidad. Y no hay que ser rico para ser generoso, hay que ser generoso para ser rico, podría ser, ¿no? Entonces, dice,
la escritura, a fin de que teniendo todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. ¿Tienes todo lo necesario? Ahora, ¿qué es todo lo necesario? Pregunta del millón. Según Jesús, teniendo comida y cobijo, eso es todo lo necesario. ¡Wow! ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza? A eso se está refiriendo desde el punto de vista del Señor Jesús, teniendo cobijo y teniendo dónde dormir, tienes todo lo necesario. Lo demás, si tenemos una mentalidad del reino, podemos darlo a los demás. Ahora aquí el versículo 11 de 2 de Corintios dice, para que seáis ricos en todo, para toda generosidad. Estas ideas en contra de la riqueza no pertenecen al reino de Dios definitivamente. No pertenecen a lo que Dios enseña en su palabra. Necesitamos tener, y tener bien, para una sola cosa, para ser generosos, para darnos a los demás, para mostrar, manifestar la generosidad de Dios. Ese debe de ser el enfoque. La cual produce, dice aquí la Escritura, por medio de nosotros, acción de gracias a Dios. Entonces, la generosidad es un acto de gratitud a Dios. Dios nos llama a tener para dar, porque es mejor dar que recibir. Entonces, punto número 1 hasta ahorita que hemos visto es la oportunidad. Tenemos en ese tiempo la oportunidad y punto número 2 de manifestar la generosidad de Dios. A lo que yo te quiero animar, te quiero exhortar en esta ocasión es que ninguna cosmovisión nos quite el privilegio de poder dar, de poder servir a los demás. Y cuando uno sirve, ¿sabes cuál es la recompensa? Lo tenemos bien aplicado aquí en la iglesia, es servir más. La recompensa por ser generoso es poder ser más generoso. Esa es la recompensa. Esto es un principio espiritual que trasciende al cristianismo. Es un principio vital real, porque lo importante no son las posesiones, sino las relaciones. ¿Se acuerdan de lo que vimos anteriormente del apóstol Pablo con Evodia y Síntique? Para Pablo lo importante no es la razón, sino la relación de las personas, obviamente. Por eso él les dice, pónganse en paz, tranquilas, no se peleen por simplezas. Y entonces aquí otra vez el apóstol Pablo nos da nuevamente, hablando de marco de referencia, otro marco de referencia más chido todavía, ¿no? Pero vamos a continuar. Fíjate, un estudio de la Universidad de Alabama reveló que la gratitud y la generosidad no solo nos ayudan a reducir el nivel de estrés. En un estudio psicológico que hicieron con veteranos de la guerra de Vietnam, descubrieron que los que experimentaban más gratitud experimentaban tasas más bajas de estrés postraumático. Aquellos que se dedicaban a ser generosos y no solamente con el dinero, por favor, no quiero que solamente tengamos en mente cuando se habla de generosidad, dinero, porque también podemos ser generosos con la gente dedicándoles tiempo, atención, tiempo de calidad, platicando. A veces lo que la gente nada más necesita es que tú le pongas atención, orar por ellos también, desde luego. Pero volvamos a Filipenses 4, versículo 12, por favor. He sido enseñado, dice el apóstol Pablo, así para estar saciado como para tener hambre. Y pareciera que el versículo 12 está hablando de esa autarquía. Pero cuidado con esta trampa, porque si no ponemos atención y nos vamos en banda o nos vamos por las tortas con la autarquía que manejaban estos filósofos, podemos caer en la trampa de la autosuficiencia. Ese concepto estoico está bien en un principio, pero si tú te tragas esto, lo que generas es un orgullo estoico, que es el clásico yo. Yo lo puedo resolver, yo lo puedo hacer, yo lo logré, yo lo obtuve y todas esas cosas. Autosuficiencia, yo me valgo por mí mismo. No dependo de las circunstancias porque
pues yo puedo salir a flote por mí mismo. Y ahí cuidado con eso. Y es que viendo por encima lo que decía este filósofo Séneca, suena bien, suena bonito y hasta cierto punto cristiano, ¿a poco no? Pero si lo analizas y le rascas un poco, está diciendo, lo que hago, lo hago por mi bien. En un sentido, no ha escapado de su egoísmo. ¿Por qué doy a los demás? Porque me hace sentir bien. Entonces, de alguna manera, no escapas de tu egoísmo en el estoicismo. Dependes de ti, sigues siendo tu propio Dios. Y cuidado, está gacho eso, ¿no? El estoicismo enseña, teme más a los hombres que a Dios porque tú eres tu propio Dios. Eso es lo que enseñaba esta filosofía. Esto lleva al orgullo y esta gente que efectivamente es muy generosa, pero que al final este tipo de generosidad, y yo te quiero aquí decir algo bien claro, el fin no justifica los medios, ¿ok? Desde el punto de vista cristiano, el fin no justifica los medios. Que hagamos una buena obra, está bien. Si lo hacemos con la actitud incorrecta para sentirnos bien, no es válido. Eso no da fruto en el reino de Dios. Sigues estando en la matriz del mundo, una matriz que tiene fecha de caducidad, una matriz que está enferma. Si lo hacemos por sentirnos bien o porque todo el mundo lo está haciendo y de pronto la selfie con aquí estamos dando las despensas y todo eso, cuidado, eso no da fruto. Pero lo que hasta el versículo 12 está hablando de esa autarquía, autosuficiencia, de dominio propio, Pablo tiene que decir después el versículo 13, que tal vez es el versículo más famoso del libro de Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí es donde Pablo le da en la torre a esa filosofía, es donde le da la vuelta a la tortilla. Y eso es lo que me encanta del Evangelio. Esta es la idea. La autosuficiencia de Pablo no es una autarquía estoica. Él depende de Cristo Jesús. Y con esto, como dije hace un momento, él da un giro total, absoluto a la idea y dice, momento, que esto no es por mí. No es que para mí este tipo de asuntos yo me las gasto solito y yo lo hago bien y me veo bonito. O que ante esta situación del COVID-19 yo sí tengo fe y los demás no. No. Él no dice eso. Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí está la palabra clave y crucial de esta autosuficiencia, de este ser autosustentable. Podemos y tenemos porque Cristo nos fortalece, porque Cristo es el proveedor, porque Cristo es el que nos da la paz. Da un ejemplo el apóstol Pablo de vulnerabilidad. Sin Jesús no puedo hacer nada que valga la pena, que sea eterno. Pues hay muchos que hacen obras altruistas, efectivamente, pero lo hacen sin Cristo. Y está bien, porque bien por el bien del prójimo, pero no tiene un sentido eterno. Y entonces vamos entrando a la recta final de este tema. ¿Cuál es lo más valioso? ¿Qué es lo más valioso? ¿Y qué es lo más importante? Versículo 14. Si tienes ahí en tu Biblia, Pablo reconoce su vulnerabilidad. Reconoce que necesita de la ayuda de otros al aceptar, al recibir la ofrenda que le mandan los filipenses. Ustedes me han ayudado en mi tribulación, dice. Y en el versículo 15 dice, en razón de dar y recibir. Era un compromiso. Era un compromiso, un pacto, una especie de contrato de amistad, de ayuda mutua entre el pueblo de Dios, entre los cristianos de esa época. Nos vamos a proteger los unos a los otros. Y en el versículo 16 dice, suplisteis o suplieron mis necesidades. Pablo enseña acerca de dar y recibir y habla de este contrato que es un compromiso de amistad basado en un pacto. Nuestras amistades no pueden estar basadas en nuestro interés personal. Eso no es en el reino de los cielos. Este compromiso es para con todos.
No nada más con los que me caen bien o con los que son mis favoritos en mi grupo élite, no. Este compromiso de ayudarnos, de protegernos, es para con todos. Principalmente, como el Señor nos enseñó en el Antiguo Testamento, ver por los débiles, por las mujeres, por los niños y los extranjeros también. La generosidad no solo es de ida, también uno debe tener la humildad para recibir de la generosidad de otros. Porque aquí es donde entra el aspecto de la verdadera madurez. Y quiero hablar esto lo más claro posible, porque lo que enseña el apóstol Pablo aquí en los versículos 14 al 17 es importante, porque en nuestra cultura pensamos que el máximo grado de madurez es la independencia, ¿sí o no? Pero todos empezamos siendo dependientes de nuestros padres, y ese es el primer grado, de la vida. Somos dependientes. El siguiente paso, después de la dependencia, cuando somos dependientes de nuestros padres, sería la independencia, y pensamos que ese es el grado más alto de madurez. Pero hay un grado más allá, que es la interdependencia. Como cristianos, dependemos unos de otros y tenemos que ser vulnerables, no solo con Dios, no solamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece y Jehová es mi pastor y nada me faltará, no, sino también estar al pendiente de las necesidades de mi prójimo. Y hablando de necesidad material que yo pueda tener, esto no me hace menos ni me hace más que nadie. Es simplemente una circunstancia en mi vida que otros pueden aprovechar como una oportunidad para ser generosos conmigo. Y en este contrato que tenemos de dar y recibir, se aplica y entonces se lleva a cabo. Yo necesito de ti, tú necesitas de mí, yo veo por ti, tú ves por mí y viceversa. Y entonces entramos en acción de este contrato, de este pacto que tenemos de amistad con el Señor. Y para esto necesitamos tener confianza, necesitamos tener claridad y necesitamos tener visión también. Que no sintamos que tocan nuestro ego por el hecho de pedir ayuda, por favor. Y la neta es que hoy en día muchos de nosotros necesitamos ayuda. Y no solamente material o económica, sino también moral, emocional, espiritual y a veces hasta compañía. Y no tiene nada de malo. Decíamos la vez pasada, no está mal el estar mal o sentirse mal. Lo malo es no hablar, no expresar y quedarnos. Eso es orgullo. Entonces, en esta situación que estamos viviendo, tenemos esa oportunidad también de manifestar esta generosidad de Dios de estas maneras. Ahora, no seamos autosuficientes, sino suficientes en Dios, porque tenemos interdependencia con Él y con su iglesia, con el cuerpo de Cristo. Para eso es la comunidad de la iglesia, para ayudarnos mutuamente. Y vamos al versículo 17 y 18. Y el apóstol Pablo está diciendo ahí en el 17, no es que yo esté buscando donativos o que esté buscando el apoyo, no. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. En última instancia, cuando uno da, se lo está dando a Dios, y eso es lo que yo quiero que quede claro. Sea que se lo des a tu vecino, a tu primo, a tu hermano, a tus papás, a alguien de la iglesia, cuando damos, se lo estamos dando a Dios. Aquí está hablando de la gratitud de Dios, porque dice la palabra, de gracia recibisteis, de gracia también dad. Ahora, vamos a los versículos 17 y al 20. ¿Y qué es lo más valioso, según el apóstol Pablo? Vamos a leer, por favor, nuevamente versículos 17 y 18. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Dónde? En vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, fruto, estoy buscando fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Y a qué se está refiriendo a vuestra cuenta? Vamos a ver qué dice Proverbios 11:25. Es impresionante, es hermosa la palabra. Dice así: el alma generosa será prosperada. El que saciare, él también será saciado. Wow. Pregunta del millón. ¿Qué es lo más valioso? El versículo no se refiere a un aspecto físico o material, sino a el alma. Eso es lo que va a ser prosperado en el ser humano. Cuando dice aquí en Proverbios, el alma generosa será prosperada. No la cuenta del banco, no las casas, no las posesiones, no los autos. ¿Sale? Sino lo más importante, el alma. Lo más valioso. Eso es lo que va a prosperar si eres generoso. Eso es lo que va a prosperar Dios si somos generosos, el alma. Eso es lo más valioso. Y esto va aunada a otra pregunta. ¿Qué estarías dispuesto a pagar por salvar la vida de tu hijo? En el caso de los que son padres, obviamente. ¿Qué estarías dispuesto a dar? Si por alguna razón tu hijo estuviera hospitalizado y el médico te dice, mire, su hijo requiere una operación muy costosa y es una situación de alto riesgo, pero vamos a ir hasta las últimas consecuencias, pero pues sí se requiere buen capital. ¿Qué estarías dispuesto a dar? Tal vez tu casa, tal vez venderías, si tuvieras auto, tu auto, no sé, pedirías prestado, te endrogarías, lo que fuera por alguno de nuestros hijos, claro. Lo que sea, nuestra misma vida estaríamos dispuestos a dar por nuestros hijos o por alguno de nuestros hijos. Pero ¿y qué si no tienes hijo? ¿A quién dar? Y a lo mejor tienes todo, autos, posesiones, viajes, renombre. Y si no tienes un hijo, ¿por quién dar todo eso? No eres más que un miserable. Porque teniendo todo, ¿de qué sirve si no tienes un hijo? Y hablo en un sentido de tener hijos espirituales, pero también naturalmente. Imagínate. Podemos tener todo y si no tenemos a quién dar la palabra, ¿de qué sirve? ¿Por qué? ¿Por qué digo que somos miserables y pudiéramos tener todo y no, pudiéramos tener todo y no hay quien dárselo? Porque preferimos tener a ser. Todo hombre ha nacido para ser padre, toda mujer ha nacido para ser madre. O sea, para darnos a los demás, para darse a otros. Y ejemplo tenemos en Cristo Jesús. Él dio todo. ¿Por qué? Porque tenía hijos a quienes salvar, a quien rescatar, a quien reconciliar. ¿Y qué es más importante para Él? Para el Señor. Ni siquiera su trono fue tan importante. Él lo dio todo por ti. Él lo dio todo por mí. Él es la mejor muestra de generosidad. ¿Qué es la riqueza? ¿Qué es ser rico en esta vida? ¿De qué se trata todo esto? Según Proverbios, el que gana almas es sabio. De la tumba para allá no nos vamos a llevar nada. Nada absolutamente. Solo lo que ames, solo lo que des en amor. Eso pasará a la eternidad. O sea, a hijos, cuando damos el plan de salvación, cuando compartimos a otros la palabra de Dios y vienen al conocimiento de nuestro Padre amado, entonces eso es eterno. Y en un sentido espiritual y real también, cuando somos padres, nuestra vida tiene sentido y nosotros nos vamos y nuestros hijos se quedan. Entonces es en los dos sentidos. Cuando uno entiende este contexto, entiende que la riqueza es darse, es la paternidad, la riqueza es dar tu vida a otros y por otros. Eso es la madurez, la interdependencia, el poder decir, me doy a otros para que también después puedan convertirse ellos en padres y así continuar
creciendo en esta familia. Actualmente toda la economía del mundo se trata de eso. Y hoy, ante esta situación de contingencia, nos estamos dando cuenta de que lo más importante es la vida humana, desde luego. Y se están derrumbando todos los castillos de arena, se están cayendo todos los castillos de naipes, porque nos damos cuenta que ante una situación como esta no podemos hacer nada más que cuidar y proteger, ver por la vida. Y la generosidad no nada más es de dar algo o dar una cuota mensual o publicar en las redes sociales el bien que se hace. Al final de cuentas, eso es limosna. Cuando hacemos ese tipo de acciones, solamente es limosna. La generosidad más bien tiene que ver con sacrificio, porque la generosidad de Jesús implicó sacrificio. Tenemos que entender esto de manera profunda y cabal también, porque esto es lo que Cristo nos enseñó, y eso no es una locura, no es apología de la pobreza, es apología de la riqueza, porque eso es ser verdaderamente rico. Quiero concluir con esto. Lo único que importa en esta vida son las personas, las almas, y eso es lo que tenía en claro el apóstol Pablo. Por eso él expresa: lo tengo todo por basura con tal de conocer a Cristo. Y en versículos 21 al 23 termina la carta hablando Pablo de un nuevo reino, el reino de gracia y no el reino de la ley, un reino de generosidad, porque Dios dio lo más precioso del cielo. Pablo estaba en la cárcel, pero él dice: los de la casa de César lo saludan, porque él estaba en el epicentro del Imperio Romano. El Estado romano creía que podía contra Pablo, pero él estaba predicando, aunque está en la cárcel, porque la razón que lo llevaron a la cárcel o al arraigo domiciliario es para que no predicara más a Cristo. Entonces lo llevan ahí en arraigo domiciliario, en la casa de César, y él está predicando a Jesucristo a los del pretorio. Por eso él le está diciendo: los de la casa de César os saludan. Porque él sabía que tenía todas sus riquezas en el cielo. Podemos ser el hijo del hombre más rico del mundo, pero estamos en una misión. Y cuando estamos en una misión, el objetivo no es dormir en una buena cama, sino cumplir con la misión. Y cuando termines con la misión, entonces sí, como está escrito: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora, ante la situación actual, tenemos como iglesia la oportunidad en este mundo que cree que es autosuficiente, pero que está demostrado que somos vapor, como está escrito, que la vida es como neblina, vanidad de vanidades, y como iglesia podemos darle verdadera riqueza siendo generosos, unos con otros, cuidándonos los unos a los otros, pero también a este mundo que necesita escuchar este mensaje, el mensaje del Evangelio. Porque nadie puede salvarse por sí mismo, nadie puede salvarse a sí mismo, solo Cristo salva. Gracias por mirar este video, gracias por seguirnos, seguimos en contacto por las redes sociales. Te mando un saludo y un fuerte abrazo, esperando que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, sean contigo. Bendiciones y hasta la próxima. Bye.